pagar un impuesto digital adicional y que eso nos va a costar mucho más a los consumidores con esta reforma tributaria? Sí, una reforma que, bueno, mañana aparentemente pues ya el gobierno terminaría de aprobarla, vamos a ver qué pasa. Y dentro de los muchos artículos que hay propuestas, hay uno que tiene que ver con el mundo digital y es lo que entiende el gobierno o con el mundo económico se conoce como presencia física económica significativa, es decir, por ejemplo, Netflix, por poner un ejemplo, pues le vende servicios colombianos, pero físicamente no tiene una presencia acá, un edificio, entonces el impuesto de renta, por ejemplo, no lo paga. Pues la nueva tributaria pues trae diferentes cosas para ese tipo de servicios que le venden a colombianos. Por ejemplo, una organización internacional, Camila, que tenga una página de internet registrada con el .co de Colombia, una cantidad de cosas que haría que a todo el mundo digital, desde las plataformas, por ejemplo, pasando por Netflix y por las cosas de streaming y terminando, por ejemplo, por la venta de libros, pues le termina incrementando el costo a los consumidores. Pero entonces déjeme saludar a José Daniel López, que es el presidente de Alianza IN, que es precisamente esta agremiación que agrupa a las plataformas digitales en Colombia. Señor López, bienvenido, gracias por acompañarnos. Camila, buenos días, Sebastián, a toda la mesa de trabajo y a los oyentes de Mañana. ¿Por qué siempre asumimos que cuando se suben los impuestos a ciertos sectores, el que lo termina pagando es el consumidor? ¿No le tocaría también a las plataformas asumir una Responde dar internamente por razones de competencia una discusión sobre cuál sería la reacción o la contingencia de cada plataforma frente a un eventual impuesto digital nuevo como el que pretende crear la reforma tributaria? Acá de lo que hablamos es de lo que ha ocurrido en el pasado. Y en el pasado se ha demostrado, por ejemplo, que cuando se ha aumentado el IVA o cuando se han creado nuevos impuestos para distintos bienes o servicios, en la mayoría de los sectores de la economía, si no en todos, ese nuevo costo, ese costo adicional, termina siendo repartido entre los distintos sectores de la cadena. Los proveedores de los bienes o servicios, en este caso las plataformas, seguramente verán reducidos sus ingresos como consecuencia de esta reforma, pero también es absolutamente normal en la economía que cuando hay nuevos impuestos, eso también termina traduciéndose en mayores costos y en nuevas tarifas para la prestación de los servicios. Pero entonces, señor López, aquí concretamente con la reforma tributaria, que ahorita estábamos tratando de entender el POT, la región metropolitana, ahora explíquenos usted a un ciudadano de a pie, a una persona que use internet, que use plataformas, ¿cómo le va a perjudicar, según ustedes, esta reforma directamente? Denos un ejemplo concreto. Facilito, Camila, solo déjeme varios ejemplos. Si los oyentes pagan suscripciones de streaming para ver televisión, Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, entre otros, va a haber un Plataformas digitales, para cuando se paga pauta no pagan un impuesto, cuando en la publicidad en otros sectores que no sean los digitales pues se paga impuesto. ¿Qué pasa de que empiecen a pagar ustedes también? De hecho, es importante recordar que todos los servicios digitales en Colombia desde el año 2017, que fue la reforma tributaria del gobierno Santos, introdujo IVA sobre los servicios digitales. Luego, estos servicios ya tienen un impuesto. Y si vamos a dar una discusión sobre impuesto de renta, que es lo que trae la reforma tributaria, desde nuestro gremio, que es una parte apenas de este ecosistema, estamos listos para esa discusión. Pero acá hay un problema de impacto al bolsillo de la gente, pero también un problema de competitividad. Y permítame darle este dato que es absolutamente ilustrativo. No hay ningún país en América Latina que tenga un impuesto digital específico, como el que pretende crear la reforma tributaria. Colombia sería el país pionero en crear este impuesto.
Si creamos este impuesto, nos vamos a ir en contra de las pautas de la OCDE, que lo que han dicho y le han dicho a sus países miembros es que se abstengan de tomar medidas unilaterales en materia de impuestos digitales y que lo hagan a través de un mecanismo que está terminando de crear la OCDE para este fin, que es el programa BEPS, que lleva a que el pago de impuesto de renta de plataformas digitales, de servicios digitales que se hacen desde otros países, se haga de manera coordinada entre los países miembros y no de manera unilateral, creando una especie de competencia o de canibalismo tributario. Luego, esto no es una renuencia a pagar impuestos, pero sí es una preocupación por el impacto en el costo y una preocupación porque le significa menos competitividad digital a Colombia en un impuesto que es absolutamente sui generis en América Latina. Director López, yo le he oído y usted también a Ocampo y a varios de personas del gobierno diciendo, bueno, los gremios que estén en contra de X o Y impuesto, pues quiero que me vengan con una propuesta, porque tampoco pues nos vamos a quedar sin recaudar. ¿Ustedes han negociado con el gobierno? ¿Le han llevado a Ocampo una contrapropuesta? ¿En qué va esto? Porque mañana pues la planadora ya está listica en la mañana. Somos conscientes de eso. Nosotros inicialmente en lo que insistimos fue en confiar en el programa de la OCDE. La tributación de plataformas digitales, vuelvo y digo que es necesaria para la que estamos listos, debe darse de manera concertada entre distintos países de la región para que Colombia no quede siendo el patito feo a la hora de decidir plataformas digitales. Hemos insistido en que nuestra propuesta es crear el programa BEPS, o más bien sumarnos al programa BEPS que tiene la OCDE, por un lado. Por otro lado, también le hemos hecho llegar al Ministerio de Hacienda propuestas intermedias que ayuden a matizar un poco el impacto de esta figura, de este nuevo impuesto digital en la competitividad del país y en las tarifas de estos servicios para los usuarios. Confiamos en que tengamos una respuesta del Ministerio de Hacienda de aquí a que lleguemos al debate de las plenarias. Pero, presidente, esas propuestas alternativas de pronto sí me gustaría que me dijera si ahí tienen alguna propuesta tributaria, porque lo que sí es cierto es que la economía digital, pues mientras más crece y desde que apareció, ha, digamos, debilitado la capacidad que los gobiernos tienen de imponerle algún impuesto a la renta de estas nuevas compañías que son digitales y que no tienen productos como los típicos físicos que teníamos cuando se diseñaron hace décadas nuestros códigos tributarios. Es decir, es claro que estas son economías que hay que tributar y mientras la OCDE termina de precisar un consenso entre todos los países sobre cómo se tributa la economía digital, pues sí me gustaría saber usted qué alternativas en ese sentido de tributación le propone al gobierno. A ver, las alternativas van en varios sentidos. Primero, reiterar que hemos dicho que el camino ya está en diseño, que está próximo a implementarse. Es a través de la OCDE. Si el gobierno decide no seguir el camino, hay que proteger unos sectores que se van a ver especialmente golpeados y en ese sentido van nuestras propuestas. Por ejemplo, en el tema de pauta digital, nos preocupa mucho el impacto en pequeñas y medianas empresas. Cuando usted tiene un emprendimiento, usted no tiene cómo pagar de alguna manera servicios de publicidad tradicional, y eso lleva a que las redes sociales y a que los buscadores de Internet se conviertan en herramientas mucho más accesibles. Hemos expresado esa preocupación con propuestas específicas al gobierno de cómo, por ejemplo, aliviar ese impacto. En el tema de las plataformas de movilidad, hemos planteado la necesidad de que la discusión sobre la tributación de plataformas de movilidad se dé a la par de la reglamentación del servicio, porque si no quedamos con que una cara del Estado, la cara tributaria, ve en esto fuente de ingresos, y otra cara del Estado, que es la de la Policía de Tránsito, sigue persiguiendo con multas y con inmovilizaciones a quienes se dedican a esta actividad, que son más de 100.000 personas. Luego, en últimas, lo que nosotros hacemos es una serie de propuestas específicas. Quisiera conocer la respuesta del Ministerio de Hacienda para no irme tan al detalle antes de hacerlo, pero sí van muy enfocadas a aliviar impactos en sectores sociales específicos que se pueden ver muy golpeados. Pero más allá de eso, me parece importante resaltar el mensaje central acá, y es que este impuesto digital que trae la reforma tributaria golpea el bolsillo de los hogares de la gente. Cerca del 29% de los hogares en Colombia usan aplicaciones audiovisuales pagas, el 75% del sector manufacturero, el 78% del sector servicios dependen de la nube. Los servicios de telemedicina, de clínicas, de hospitales utilizan chatbots, servicios de monitoreo a distancia que salen golpeados.
colegios y universidades usan servicios digitales como plataformas de aprendizaje, servicios de la nube, suscripciones que salen golpeados y salen encarecidos por este nuevo impuesto digital de la reforma tributaria. Luego, claro, ya en este punto, un día de la reforma, debemos buscar al menos soluciones intermedias, pero eso no cambia la gravedad social y la gravedad en términos de competitividad de esta figura que está a punto de aprobar el Congreso de la República. Pues es José Daniel López, el presidente de Alianza y en el gremio que representa a estas plataformas, que por supuesto pues no está de acuerdo como ningún gremio con que les pongan los impuestos. Doctor López, gracias por atendernos, por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue. Vamos a ver qué pasa entonces en la discusión que se dará esta semana en el Congreso de la República. Me alegra mucho volver a estar acá, Camila. Gracias por la invitación. Un saludo muy especial. Y antes de irnos con las noticias, hay que recordar